Bueno, entonces hoy vamos a dar inicio a al tema de la segunda sesión de este diplomado en habilidades para la alta dirección, particularmente en la comunicación organizacional. Comienzo a compartir pantalla. Aquí está. Compartir pantalla. Ahí está. ¿Están viendo la presentación? ¿Me está cargando? Ahí está. ¿Están viendo la presentación? Bueno, deberían de ver un... Ahí está. Sí, sí se ve, maestro. Ok, gracias. A veces es, bueno, es un ejemplo, ¿no? A veces esto de estar preguntando algo que, aunque está uno haciendo la operación, pero a veces hay ruido porque hay otras aplicaciones abiertas, porque nosotros asumimos que estamos dándole la instrucción correcta a la computadora, pero bueno, este es un ejemplo del feedback y de buscar la comprobación. A veces suena hasta cansado y redundante. Hace muchos años había un comercial, hace muchos años, en un taller mecánico. Había 2 o 3 comerciales, pero recuerdo particularmente el anuncio del taller mecánico que decía, pásame la ESA, y le contestaba a otro de los mecánicos en un taller de autos, ¿dónde está? Encima del S. Entonces, este ejemplo que podría parecer muy simpático, muy risible, muy tonto incluso, a veces nos lleva a tener que ser demasiado obvios. Y una de las frases a veces chocantes de las nuevas generaciones es esa repetición de decir 10 veces en un minuto la palabra obvio, ¿no? Con un cierto sonsonete. Pero en ocasiones, cuando queremos evitar conflictos en la comunicación o una mala comunicación, debemos ser muy específicos, ¿no? Como, por favor, pásame el reporte en el que estuvimos trabajando ayer. El de ayer, sí, el de ayer, el que está grabado en el USB que se quedó. Entonces, con esto estamos evitando que nos envíen una versión de antier o nos envíen el informe del mes pasado o de la semana pasada. Probablemente estamos a punto de iniciar una reunión o una presentación. Entonces, imagínense que nos llevan en una reunión directiva o de gobierno de la institución y nos llevan la presentación equivocada. Y es angustiante pasar minutos cuando estamos frente al público y no tenemos la información adecuada. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo a veces la obviedad y cómo una frase que me decían hace tiempo, el que pregunta no se equivoca. Y el que es específico o redundante o a veces parece machucón o en el sentido de estar repitiendo cosas que se supone todos entenderíamos, a veces es la mejor solución para evitar una mala comunicación. Bueno, hoy hablaremos de varios temas muy interesantes. Hablaremos nos centraremos particularmente en la comunicación interpersonal, ya que la comunicación organizacional se basa en la comunicación entre las personas de uno a uno, de uno a más, es decir, la comunicación grupal. Y hay ciertas cosas como los axiomas de la comunicación, la inteligencia emocional, conocer y detectar las emociones básicas cuando nos comunicamos, saber qué es la calibración, el rapport, la empatía, la asertividad y también conocer cuáles son los actos lingüísticos básicos, nos van a hacer tener una mejor comunicación interpersonal y también grupal. Entonces, siendo la comunicación de las personas la base de la comunicación organizacional, los temas que veremos el día de hoy van a incidir en mejorar la eficiencia, mejorar la calidad de nuestra comunicación. Probablemente algunos de ustedes son temas que han conocido, que han escuchado, que han visto un post, que han visto una conferencia, un video o que han recibido esta información en sus trabajos. ¿Alguno de ustedes me puede recordar qué es la comunicación interpersonal? Veíamos que había varias esferas.
La comunicación entre dos personas. Así es, en donde en ocasiones puede ser de manera presencial, puede ser de manera telefónica, puede ser de manera escrita. Y gracias, Carolina. Y hay varios tipos de comunicación. Recordemos la intrapersonal, que es aquellos pensamientos que tenemos con nosotros mismos. Vamos a hacer un breve ejercicio. ¿Recuerdan que les comentaba la sesión pasada? Y si no se los comentaba la sesión pasada, se los comento ahora. ¿Cuántos pensamientos podemos tener a lo largo del día? Muchos. Muchos, ¿como cuántos? Que nos levantamos y nos acordamos de cosas inclusive de hace 20 años. Quienes están más jóvenes a lo mejor no. Bueno, probablemente sí, porque los pensamientos o los recuerdos se dice que son a partir de los 5 años. Hay personas que de repente dicen, no, yo me acuerdo que a los 3, probablemente. En lo general, se dice que los recuerdos que tenemos son a partir de los 4 o 5 años. Probablemente si alguien lo recuerda, es porque sí lo recuerda, o porque sea una construcción mental, porque alguien le dijo, es que tú a los 3 años tal. Entonces la mente es muy sui generis y a veces no es que recuerde, sino que ha construido en su imaginación algo. Bueno, a lo largo del día tenemos alrededor de 60,000 pensamientos, pensamientos automáticos, recuerdos, nos enojamos porque nos disgustamos con una persona ayer o hace 10 años o más. De repente nos angustia o nos ilusiona algo que pensamos, y son cosas que vienen a nosotros, como si estuviéramos manejando una bicicleta al aire libre y llegaran hojas, llegara aire y llegaran insectos. Es decir, no tenemos control. Lo que sí tenemos control es en dónde nos quedamos estacionados o si le damos demasiada atención a ese pensamiento. Así que nuestro primer ejercicio del día de hoy va a ser, y les voy a pedir que cada uno de ustedes nos hable de él, y también lo apunte en su Word o en su libreta, en su computadora o en su libreta, que nos hable sobre ese diálogo intrapersonal, sobre esa comunicación intrapersonal, que detecten esos pensamientos que a lo largo del día, probablemente, no sé, en la mañana, intentaré poner un ejemplo. Bueno, no me acuerdo, pero imagínense, 60,000 es difícil tener ese registro mental de lo que pasó hace una hora, pero en este momento estamos teniendo probablemente algunos de esos pensamientos automáticos que duran un segundo. Entonces, el primer ejercicio de hoy es detectar esos pensamientos, sobre todo los más importantes. Algunos pueden ser de angustia, de preocupación, de enojo. Más adelante hablaremos de las emociones. Entonces nos vamos a tomar un par de minutos para apuntar. Si en lo que apuntamos, yo también lo haré, algunos de ustedes desean compartirnos algo, pues adelante. Entonces daremos 2 minutos para anotar esos pensamientos que recordamos o que a veces tenemos y que a veces nos molestan a nosotros mismos, ¿no? Pero que debemos tener control sobre ellos. ¿Queda clara el ejercicio? Ok. Voy a recordar también yo. Bueno, comienzo. Yo ya encontré ahí algunos. Y pondré un ejemplo, ¿no? De repente cuando estamos de visita en una ciudad en la que no estábamos hace mucho tiempo o en unas oficinas, pues estos pensamientos recurrentes, este diálogo intrapersonal nos asalta sobre cosas del pasado,
cosas que vivimos en lo personal o cosas que vivimos en lo laboral. Y bueno, uno de esos pensamientos o muchos de esos pensamientos han sido relacionados con noticias en algunos lugares que se concatenan, que se relacionan con sucesos del pasado y de repente se generan estos pensamientos, se generan recuerdos o posibilidades, ¿no? De poder volver a colaborar en esos lugares. Y a veces eso detona, tanto puede detonar pensamientos o emociones o estados emocionales de alegría o de enojo. Ese es mi ejemplo. ¿Quién nos comparte su ejemplo? Puede ser, digo, ahorita estamos confinados, pero cuando vamos a manejar y alguien se nos cierra o se atraviesa sin cuidado, se atraviesa el semáforo, bueno, y eso genera un diálogo, ¿no? Generalmente cuando alguien se pelea, ¿cuál es el diálogo? El diálogo a veces se nos resbala, se atravesó, se me cerró, pero pude frenarme a tiempo, o ni siquiera tuve necesidad de frenar, pero se metió mal y lo dejo ir, o me pongo en un estado iracundo y le reclamo, lo alcanzo, me le cierro, se me cierra, nos bajamos, en fin, o personas que se nos emparejan para tocarnos el claxon, en fin. Ante un suceso como estos se detonan una serie de cuestiones que tienen que ver con pensamientos. ¿Cuál es el pensamiento primigenio y a la vez primitivo? No me está respetando, ¿no? Me estoy sintiendo que no me están respetando y eso me lleva al enojo. Ese es un ejemplo de un diálogo intrapersonal. Aquí. Adelante. Hola. Hola. Bueno, que mencionas el tema, ¿no? A veces cuando estamos de trayecto, en mi caso particular, en una ocasión estaba de trayecto y en un semáforo vi a un niño, jugando, pero era de escasos recursos, pero jugaba con tanta gracia y en mi mente cruzaban muchos pensamientos, ¿no? Yo soy mamá, tengo un hijo y a veces el pesar, ¿no? De dejarlo, está chiquito, tiene 1 año, dejarlo tantas horas al cuidado de mi madre, entonces, y veía al niño, a este niño jugando y decía, bueno, mi hijo quieras o no, es un niño feliz, tiene los recursos necesarios, está bien atendido, entonces, pero eso no implica que sí me aconguje, no sé, ver a otros niños que realmente necesitan quizás partes económicas o más cuidados, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en ocasiones, ¿qué es lo relevante de esto? Que a veces ese diálogo o las secuelas de ese diálogo nos acompañan una buena parte del día o de nuestra jornada. Y a veces nos llevan a estar en un estado emocional. La emoción es lo que se genera en el momento. El estado emocional es cuando esa emoción se alarga en el tiempo. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa que a nosotros o a las personas que están en nuestra organización llegan con algunos de esos pensamientos, con algunos de esos estados emocionales que pueden mejorar o pueden obstaculizar la comunicación? Algunos de ustedes han tenido compañeros de trabajo que hayan perdido a una persona por enfermedad, por fallecimiento, o que se hayan divorciado, o que se les haya inundado la casa, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y eso creen que incida en la concentración y en lo susceptible que a veces somos para o concentrarnos o responder de una manera displicente o de una forma con desinterés, distraídos o inclusive reaccionando desde el enojo, porque a veces el dolor se transforma en enojo. Y ese enojo
genera obstáculos y genera problemas de comunicación y roces al interior, y obviamente genera conflictos en la organización. Digo, parece de kinder, pero las organizaciones estamos integradas por seres humanos y todos esos factores influyen. ¿Les ha pasado? ¿Les suena familiar? ¿Han vivido casos así? En que hay personas que están, y todos atravesamos diversos momentos en nuestra vida, y obviamente adelante, Claudia. Hola, buenos días a todos. Bueno, el ejemplo es propio. Mi abuela falleció en enero del año pasado, en enero de este año, y pues nosotros siempre somos como que muy unidos en cuestión familiar, o sea, como que nuestra prioridad siempre ha sido nuestra familia, siempre nos apoyamos, etcétera. Y pues obviamente este fue el primer año donde mi mamá pues no tenía a quien celebrar. Me tocaba ir a trabajar y pues alistándome y todo le escucho que empieza a llorar y a llorar y a llorar. Obviamente para mí fue como que muy difícil el decirle, cálmate, tranquilízate, porque pues yo me tenía que ir a trabajar. Resumiendo el proceso de lo de mi abuela, la verdad a mí me tocó como que hacerme cargo tanto de checar lo de la funeraria, checar el traslado, porque no la sepultamos aquí, sino en su pueblo, o sea, y yo como que siento que me reprimí muchísimo ese sentimiento y ese día exploté, pero no frente a ella. O sea, llegué al trabajo, me quedé como que, vamos, a la parte del pensamiento, o sea, es como que empecé a, ¿y si me hubiera quedado con ella? ¿Y qué estará haciendo ahorita? ¿Será que está triste? ¿Será que está mal? Y me contacté con mis cuñadas, por favor vayan a verla. ¿Será que sí fueron? O sea, y por ahí leía en los comentarios de como que de concentrarte en tus actividades sabiendo que una persona que a lo mejor necesita de tu compañía o por esa unión o ese lazo que ahora sí que tenemos es como que muy difícil, ¿no? Y otra cosa que quería hacer mención también es que a veces he notado que mis pensamientos parten de mis sueños. Yo tiendo a soñar mucho y precisamente hoy me desperté recapitulando el sueño que tuve. Tengo una sobrina que está a punto de aliviarse, y soñé que se aliviaba y dice, ¿cómo estará? O sea, ¿será que sí? Porque en mi sueño es niña, pero a ella le dijeron que es niño, entonces de como, ¿será que sí va a ser niño? O sea, a veces también parte de los sueños, en mi caso. Y a lo mejor sueño con alguna persona que tiene años que no he visto, o porque tuve algún roce con esa persona y no nos hablamos, y estoy pensando, ¿no? Y si le mando un mensaje, ¿cómo estará? ¿Estará bien? Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que quería comentar. Gracias, Claudia. En efecto, a todos nos pasa, a veces no ponemos atención, a veces no le damos importancia, pero sí es importante porque hoy hablaremos de la inteligencia emocional y uno de los aspectos de la inteligencia emocional es entender qué es lo que nos está pasando. ¿Cuántas veces nos sentimos molestos o nos sentimos tristes o nos sentimos como quién sabe cómo? ¿No? Esta frase que utilizamos y no sabemos a ciencia cierta por qué. En ocasiones, sobre todo en la jornada matutina, muchos de esas emociones o estados emocionales o pensamientos proceden del sueño, ¿no? ¿Cuántas ocasiones en días anteriores tuve un par de días consecutivos con sueños muy bonitos, inclusive quizá muy breves? El sueño es sui generis, a veces podemos estar percibiendo algo como un momento, pero que en el sueño se alarga y a nosotros nos pareció un lapso. Y a veces, bueno, tenemos también sueños muy raros, ¿no? Muy absurdos y a veces no muy gratos. Entonces, esto pues obviamente incide. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre la inteligencia emocional y la importancia de cómo modificar esos estados cuando somos conscientes. Una pregunta general y particular a Claudia y a todos. ¿Qué tan inteligente emocionalmente es nuestra organización para entender ese tipo de procesos? Nuestra organización está integrada por personas que de repente pueden ser compasivas, pero también empáticas y decir, acaba de perder a su abuelita o acaba de chocar su coche o le acaban de robar su computadora de su coche, en fin,
en general, cosas que espero que no les pasen, pero qué tan comprensiva puede ser nuestra organización de decir, bueno, pues hay que ser un poco más cuidadosos o simplemente ser más cálidos en nuestro trato con esta persona, porque está evidentemente una organización no puede detener su marcha, pero están integradas por personas y en medida que las organizaciones aprecian y cuidan a las personas, en esa medida las personas cuidarán y aportarán en retribución al sentirse atendidas o comprendidas, mejor a su organización. Alguien de ustedes nos quiere, bueno, si no quieren, como dicen, meterse en camisas de 11 varas, nos pueden hablar de otro lugar en donde trabajaron en el pasado o del caso de la prima, de la hermana de una amiga que trabajó en tal organización y si la comprendían o no. Adelante, Claudia. Bueno, retomando la situación que ya les había mencionado, yo no me atreví como que no, o más bien no quise como que decir, ay, podrían darme permiso porque pues es el 10 de mayo y mi mamá está sola y está llorando por mi abuela. No lo quise hacer, pero sí sentí la empatía de personas que en este caso pues son mis compañeros del área de limpieza. Ellos se dieron cuenta que yo estaba obviamente llorando. Y se acercaron a mí y me preguntaron, o sea, Lee, ¿qué tiene? Y les dije, no, nada, es algo que no, pues, no tiene importancia, ¿no? El típico que a veces decimos, no tiene importancia, pero ellas, porque pues son mujeres, me dijeron, no, es que si estás mal es porque algo está pasando, les cuento la situación. Ya estábamos viviendo lo de la pandemia, me decían, si pudiéramos te abrazáramos, pero queremos que sepas que puedes contar con nosotros. Si quieres llorar, llora, saca todo lo que traes, porque como le decía, es como que reprimí mis sentimientos, o sea, no lloré, como que me guardé muchas cosas y ese día exploté y sí sentí como ese acompañamiento en estamos contigo, ¿no? El no te preocupes, respira, ve al baño, no quieres algo, sentí esa empatía, vaya, ese acompañamiento en el que estamos contigo. Gracias, Claudia. ¿Se dan cuenta cómo a veces el personal o cierto tipo de personal es más empático que otros? No, ya sea, no sé, porque observan más o porque se permiten ser más ellos mismos. Y a veces conforme vamos aumentando en la jerarquización o en la jerarquía de la organización, a veces no nos permitimos ser tan humanos, ¿no? Porque pensamos que tenemos que asumir un papel de gravedad y de formalidad, en donde pocas veces nos damos la oportunidad de recordar que nuestras organizaciones, insisto, son integradas por personas. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir sobre el ejercicio o seguimos adelante? Más adelante les pediré que no es necesario que envíen un documento por ejercicio, vamos a hacer varios y que lo presenten porque, bueno, nos piden tener el respaldo documental de la evidencia del cumplimiento de las actividades para la calificación final de la materia. ¿Alguien más desea aportar o seguimos o no seguimos? Yo, pero no sé cómo. Adelante, Gustavo. ¿Sí? Adelante, adelante. Sí, bueno. ¿Sí te escuchamos? ¿No se oye, Marcelo? Ay, esta porquería, ¿dónde está? Sí te escuchamos, Gustavo. Sí se escucha, Inge. Bueno, ya subió Ceci. Sí escuchamos, Gustavo. ¿Sí escuchan? Sí. Ok. Bueno, referente a lo de la empatía y lo que comentaban de las empresas, yo aquí tuve un caso, afortunadamente, bueno, desafortunadamente mi papá sufrió una situación muy grave y fue sumamente rápido y fue muy agradable que en su momento yo nada más tuve que hablar con el dueño de la empresa, el contador, mi jefa, presentarme, decirles la situación está así y pues me tengo que ir.
y pues siempre tuve todo el apoyo de su parte. Yo les dije, nosotros estamos aquí en Cancún, mi padre está en el DF. Dije, no sé cuánto tiempo me tardo, yo no sé qué vaya a pasar. Y las palabras fueron que no había problema, que yo tenía que hacer lo que tenía que hacer y cuando eso terminara que regresara. Y eso es muy agradable, muy agradable. Me gustó mucho. Así es, Gustavo. Y esto, bueno, genera, en mi experiencia, genera un agradecimiento, un compromiso, un sentido de retribución, de sentirte. Hay un debate que más adelante podríamos hablar un poco de ello, que tanto hay personas que con mayor frialdad dicen, bueno, yo voy a trabajar, no voy a ser amigos. Y por un lado tiene razón, pero por otro lado es inevitable, sin caer en el exceso de decir, o no estaría mal también de pensarlo así, que en lo laboral se construyen, si no familia, nexos de simpatía por Relaciones. lo menos, o de afecto, derivado de la convivencia diaria, ¿no? Acabas o teniendo mucha simpatía por algunos integrantes derivado de tanta convivencia. Pero en el sentido positivo, bueno, esto genera un nexo más fuerte, genera un sentido de retribución porque estamos sintiendo que nos dan algo, nos dan comprensión, nos dan afecto y esto genera un compromiso con la organización. Entonces, estoy consciente que en ocasiones puede haber abusos por parte, porque somos seres humanos, por parte de algunos, cuando somos demasiado comprensivos, pero en lo general, y hablando en sentido de bondad y sentido de responsabilidad de todos, cuando recibimos ese tipo de atenciones, nos sentimos más comprometidos. Y hay que hacerlo no en sentido de una estrategia, sino porque a cualquiera de nosotros puede atravesar cualquier tipo de situación. Desde una pérdida familiar hasta el hecho que se nos haya roto una prenda, zafado un botón, dejado las llaves en nuestro coche, descompuesto nuestro coche y necesitemos un aventón, en fin. Hablamos de todo esto porque hablamos de la comunicación interpersonal, de lo que tenemos en nuestra mente y en nuestras emociones, y va a incidir en la calidad o la eficiencia de nuestra comunicación. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Bueno, continuamos. Hablamos de la cuestión interpersonal ahora. Bueno, y recordemos que hay diferentes esferas, ya las hemos mencionado desde la mañana. Y en este aspecto del que abundaremos hoy, de la comunicación interpersonal, pero también de la comunicación grupal, es muy importante conocer algunas cosas que se conocen como acciones de comunicación. ¿Qué es eso o con qué se come? ¿Quién nos puede ayudar a leer? Una pregunta. Estoy teniendo la presentación, pero también estoy en este momento, para ver si alguien está levantando la mano, poniendo la pantalla. ¿Algunos de ustedes ve solo la presentación o ve la pantalla con sus cámaras activadas? Solo la presentación. Ah, qué bueno. Qué bueno, porque si no, para minimizarla y que puedan leer. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva? Adelante, Ceci. Bueno, perdón, Chite. Cecilia o Ceci. Por favor. Muy bien. Axiomas de la comunicación. Conjunto de principios o leyes consideradas verdaderas y universales y que rigen la totalidad de intercambios comunicativos. Propuestos por su teoría de la comunicación humana, en la que analizaron la parte más pragmática del lenguaje, que es la manera en que la comunicación puede afectar a la conducta humana, y visualizaron la existencia de 5 grandes principios o axiomas que se toman como verdaderos y se cumplen siempre. Ok, muchas gracias. Es sencillo, son personas que analizaron los procesos de comunicación y detectaron que había cosas que siempre estaban presentes, lo cual los llevó a formular ciertos
principios o axiomas o ciertas cuestiones que siempre estaban presentes. Y una de ellas, que es muy importante, todas son importantes, pero esta particularmente, es imposible no comunicar. Todo comportamiento es comunicativo. La sesión pasada inclusive decíamos que era muy importante, o que también comunicaba el hecho de estar en silencio. ¿Recuerdan? El silencio comunica. ¿Estás de acuerdo? ¿No entendiste nada? ¿No quieres expresar nada? ¿Todo está clarísimo? ¿O estás muy molesto? Es decir, entramos en el tema de la interpretación, pero siendo nosotros quienes emitimos el silencio, debemos estar conscientes que el silencio se puede ser interpretado de diferente manera y a veces puede ser a propósito. A veces el silencio puede ser eludir el conflicto. Todo comunica nuestro arreglo personal, comunica nuestra postura corporal, ¿no? Comunica el tono de nuestra voz, comunica, ¿no? Seguramente todos conocemos a personas que siempre están como quejándose, o personas que son muy energéticas y siempre hablan así, inclusive abren más los ojos y buen día y tal, y es muy padre, pero llega un momento en que como, a mí en lo personal de repente como que me abruma, ¿no? En algún momento platiqué con una psicóloga y dijo, bueno, esto también es indicio de un problema, ¿no? El estar siempre arriba, siempre alegre, siempre, no digo energético y en estado positivo, pero siempre sonriendo de más. Incluso hubo un caso hace unos días, seguramente, probablemente ustedes lo vieron en las redes, de una persona que fue rechazada, que se postuló para un puesto de trabajo y que fue rechazada porque sonreía mucho. ¿Algunos de ustedes escuchó esa nota en las redes sociales? Tú, sí, Claudia. A ver, platícanos a los demás sobre esa nota Sí. y qué opinas. Bueno, resulta que a alguien de una empresa le manda un correo a una persona que se había postulado para un puesto y le dice, creo que precisamente que se llamaba Marcelo, creo que le comentó, le dijo, hola, soy compañera de Marcelo, la persona que te entrevistó hace una semana, o sea, le dio básicamente el resumen del por qué no la habían contratado y le dijo que porque se les hacía como muy poco profesional que se estuviera riendo y que a lo mejor eso le podría causar algún problema en un futuro con la actividad que debe desarrollar en el puesto. Entonces, bueno, generó mucha controversia, la verdad. Tengo compañeros que pues obviamente han estado o están trabajando en el área de recursos humanos y estaba yo viendo un en vivo precisamente de un compañero que es pues se dedica a todo esto, ¿no? De contratar personas para otras empresas y todo esto. Y pues creo que la raíz o la conclusión a la que llegué con su video es que para empezar ni siquiera se debió de mandar ese correo. O sea, se supone que cuando hay un proceso de reclutamiento, pues el contacto nada más es el reclutador con los postulantes. Y obvio que si hay algo a lo mejor como una retroalimentación, existen palabras, existe una manera de poder decirle a la persona que a lo mejor no cumplía con los requisitos, pero no de esa manera, y mucho menos por medio de que soy amigo de fulanito, como cuando se hacen los chismes de Radio Pasillo, ¿no? Fíjate que me dijo fulanito que esto y el otro, entonces creo que no se vio muy profesional de esta persona en mandar ese correo porque para empezar no le correspondía. Dos, creo que también existen formas en las que puedes decirle a una persona gracias por postularte, pero pues no fuiste seleccionado. No sé, o sea, existen varias maneras de poder decirle a una persona, porque también no se me hace muy profesional que de las personas que se hayan postulado ni siquiera les llames o les mandes un mensaje o les digas, sabes que no quedaste, pero creo que no fue el medio y mucho menos la persona indicada para decirlo, y creo que, como usted acaba de mencionar hace un momento, hay personas que sí son muy efusivas, pero hay otras que a lo mejor por el hecho de hablar así ante personas, a lo mejor a veces nos ponemos nerviosos
y unos tendemos a sonreír, otros a lo mejor a estar serios o a lo mejor a movernos mucho. O sea, creo yo que debieron también tomar en cuenta eso, que no todas las personas vamos a ser iguales porque no lo somos, y ante las situaciones, también el tipo de pregunta que le hizo, qué tema les tocó, si le habló a lo mejor de amistad, de cómo se socializa. O sea, va a depender mucho también de la persona. O sea, no sabemos, desconocemos realmente cómo se llevó el proceso de la entrevista. O sea, qué le preguntaron, cómo se lo preguntaron, quiénes participaron en esta entrevista, como para que ella se haya sentido en la confianza de poder sonreír o de poder sincerarse o de poder ser ella, porque creo yo que también es la esencia de la persona. Entonces, esa es mi opinión. Así es. Aquí hay muchas hipótesis y en efecto, como dice Claudia, tienes toda la razón, no fue la forma más eficiente, ¿no? A nivel de, me dijo, soy fulano, ¿no? A veces una parte importante de la comunicación es quedarnos callados, o sea, hay cosas que no tiene caso. Con un simple no fuiste requerida o el silencio, pero a veces los seres humanos nos metemos en problemas por esta necesidad de decir las cosas, ¿no? Probablemente lo asumió muy personal, o le pareció chocante, o le pareció agradable esta persona y le pareció buena idea darle el tip de, oye, ibas bien, pero en esto puedes mejorar. Aquí hay una diferencia entre la intención y el resultado. Finalmente, la gran mayoría de las opiniones fueron adversas y fueron solidarias, porque también hay un mecanismo psicológico de la sociedad o de la mente humana de hacerse solidario con el desfavorecido o con el que es víctima y elegir un chivo expiatorio que generalmente siempre es interesante para la mente y para la masa el linchar a alguien que tiene una determinada autoridad. Entonces se dio un linchamiento en las redes sociales a la empresa, en linchamiento figurado en el sentido de las opiniones y del hate, es decir, de la mala vibra, de la mala onda, como dicen las nuevas generaciones, o de las críticas adversas a la persona que escribió este correo y de solidaridad con la chica que decían debe ser auténtica, qué bueno, que la alegría. Y hay muchas consideraciones hipotéticas que desconocemos y hay muchas, si se dan cuenta, también es un fenómeno de comunicación. Hay mucha gente que asume muchas cosas, ¿no? Sin tener toda la información. Ceci. Pensando si contrataría a alguien, creo que tendría que ver con, pues primero que nada con el puesto, ¿no? ¿Qué tanto afecta o no afecta que se esté riendo? Si es, a lo mejor si es recepcionista puede ser, ¿me explico? Si, pues, no sé, depende. Y también, si, como comentas, ¿no? Si invade mucho el espacio personal y demás, sí, pues sí es molesto, a mucha gente no le gusta. Y la parte de la sonrisa, creo que igual, parte de la energía que le puede robar a uno es que creo que distrae el estar viendo que una persona está sonriendo todo el tiempo y preguntarse por qué. Que, o sea, ¿por qué está tan feliz o por qué está tan contenta? Y entonces estás pensando en eso y no en lo que te está diciendo. Entonces depende, yo creo, ¿no? Así es, y eso nos puede llevar a conclusiones de que sé que una cosa es la felicidad y el bienestar y otra cosa es la seriedad, porque una persona muy seria puede ser muy informal en el trabajo o en sus asuntos, pero generalmente nos es un indicio de una persona que se puede tomar las cosas en serio o no. Bueno, todo esto es relevante o comunicamos todo esto porque todo comunica, ¿no? Comunica el tono, la imagen, el no responder a tiempo, responder demasiado rápido, por ejemplo, en las cuestiones personales, ¿no? Cuántas personas cuando eh, abundan, ¿no? Y a mí de repente me interesan porque son temas que tienen que ver con la comunicación. Hoy hay muchos asesores y expertos, hombres y mujeres, que dan recomendaciones a hombres y mujeres de cómo relacionarse mejor con su pareja o cómo ligar mejor. Finalmente son cosas de comunicación, ¿no? Y algunas personas de repente recomiendan, si te escriben no contestes demasiado rápido porque van a percibir el interés y tal. Yo creo, respecto a esta opinión, que
no es así, sino simplemente se está manifestando el interés. Hago este comentario o pongo este ejemplo porque también la rapidez de nuestra comunicación comunica. Comunica interés, comunica madurez a veces, comunica que estamos ocupados o que no estamos ocupados. Estoy hablando de un universo personal. Cuando hablamos de lo institucional, bueno, pues también la rapidez. De nada sirve contestar una información desfasada, ¿no? Porque incluso quedamos mal. Todo este rollo, todos estos comentarios, a veces inclusive, o ejemplos que pudieran parecer frívolos, son enfocados a que todo lo que hacemos comunica, incluso cuando no comunicamos. ¿Algún comentario sobre esto? Todo comunica. ¿Todos éramos conscientes de eso o es nuevo para nosotros, para algunos? Todo comunica, ¿no? No, creo que ya lo sabíamos. Igual en la clase pasada se mencionó de que el silencio también comunica, nuestra postura también comunica, nuestros gestos comunican, y incluso eso que decían de la sonrisa, o sea, las sonrisas no siempre detonan la felicidad, a veces puede ser incomodidad, o desconocimiento del tema. Entonces, todo. Sí, puede ser nerviosa, sarcástica, burlona incluso, ¿no? ¿Cuántas veces en la organizacional no hemos lidiado de repente con gente que contesta aparentemente con una sonrisa agradable, pero que es burlona y es de reto a la autoridad? Entonces, esto es muy importante. O hace una mueca, ¿no? De repente. Y veo en el rostro de algunos de ustedes que están recordando alguna situación o alguna persona. Entonces, esto es muy importante porque a veces no lo tenemos en cuenta. El segundo axioma de la comunicación es la interacción entre contenido y relación. Es decir, imagínense que alguien les diga, ten cuidado con eso, o no debes hacer eso. Imaginándonos a nosotros mismos en el pasado, si nos lo hubiera dicho nuestro padre o nuestra madre, no hubiésemos tenido ningún problema. No hagas eso, ten cuidado con eso. Si nos lo dijeran en la calle, algunos pondríamos atención, a lo mejor es para prevenirnos de una situación. Hay una historia clásica que dice que una persona va manejando y se encuentra con alguien, baja su vidrio y le grita, ¡cerdo! Entonces, a la persona a la que le gritaron se enoja, era un hombre y una mujer, y le contesta, vaca. Y saliendo de la curva se estrella contra un cerdo. Bueno, esta persona pensó que la estaban insultando, lo tomó personal, le contesta con un insulto, aparente insulto, en vez de poner atención en la advertencia de que había un cerdo a la vuelta de la curva. Entonces, nosotros podemos interpretar o tomar las cosas de forma diferente. Imagínense si nos lo dijeran un subordinado, no hagas eso, o ten cuidado con eso, en ese tono. Lo tomaríamos así como dice el GIF y el meme, excuse me, ¿no? Si nos lo dijeran en la calle, si nos lo dijera nuestro jefe o nos lo dijeran nuestros padres, bueno, de acuerdo al contexto, tomamos las cosas de forma diferente. Cuando una relación es ríspida con alguien, el comentario más inocente y más neutral puede generar una reacción o una interpretación diferente. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, el tercer axioma de la comunicación. Hablábamos y preguntaba yo en la sesión pasada si toda la comunicación tenía un feedback, ¿no? Incluso la comunicación masiva. Y yo les decía que aunque no es bidireccional en el momento, aunque imaginemos que estamos viendo un programa de televisión y la persona que está en el estudio nos pueda escuchar o no, o pueda tener un feedback instantáneo, yo desde mi punto de vista considero que sí es bidireccional. Uno, si no me gusta lo que veo, de cambio.
o le apago. O si me indigna lo suficiente o me genera algo lo suficiente para tomarme el tiempo de escribir un tweet, un post en Facebook. Inclusive hay personas que ante un anuncio, recordarán un anuncio que hizo un actor hace unos meses y que mencionaba a los voladores de Papantla, ¿recuerdan? Era un anuncio de una financiera y hablaba así como que si tus finanzas no quieres que sean, y hacía alusión a los voladores de Papantla. ¿Sí lo recuerdas, Gustavo? Y recuerdas, esto generó una reacción, una gran reacción. Pidieron el cese y el despido de este locutor, que finalmente un actor, un locutor, cuando es contratado para un comercial, no dice lo que él cree, dice lo que le dicen. Tiene un teleprompter, que es una especie de Word transparente que está junto a la cámara, o tiene un chicharro en donde le están diciendo o le pasaron un libreto que se tiene que aprender de memoria y decir como ventríloco o como actor, decir lo que le están instruyendo que diga. Bueno, esto generó una reacción en donde podemos ver en este ejemplo que sí hay una comunicación bidireccional. No fue en el momento, pero generó una reacción en donde salió en las notas nacionales, en donde pidieron su despido. La gente se enfocó en él y no en la financiera. Paradójicamente o tontamente, si me perdonan y me permiten la expresión, porque él no hizo más que decir lo que le pidieron que dijera. Incluso se llegó al extremo, no falta el abogado vivo, entre comillas, que dijo que le iban a pedir una indemnización millonaria a este actor por haber dicho, por haber asociado. Me pareció absurdo, me parece que no dijo algo mal, sino simplemente fue interpretado y tomado mal en esta era de la piel delgada, en donde todo le molesta a todos, ¿no? Pero esto es un ejemplo de cómo siempre va a haber una reacción, incluso en la comunicación masiva, va a haber una comunicación bidireccional. Cuando damos una instrucción en nuestro trabajo y nos dicen que sí o entendemos silencio, ¿cuál va a ser el feedback o cuál va a ser la retroalimentación o cuál va a ser el resultado? Que la gente ejecute la acción, que la ejecute pero lo haga mal, que no nos haga caso, que nos diga sí pero no lo haga. Entonces, este axioma se refiere a eso. Siempre va a haber una respuesta y va a haber una interacción en la comunicación, aunque aparentemente no se dé. ¿Están de acuerdo? ¿Algún ejemplo? No. Continuamos. Adelante, Claudia. Bueno, no sé si también aplique para este tipo de axioma algo relacionado como lo que usted mencionó del comercial. No podría ser también como cuando Tiziano Ferro nombró bigotonas a las mexicanas. O sea, él a lo mejor lo dijo de manera de broma para interactuar con la persona que le estaba entrevistando, pero a lo mejor pues no fue como que muy prudente y menos en televisión, sobre todo cuando la mayoría de los artistas está comprobado que de cualquier otro país y de nuestro propio país, el mayor número de fans o personas que los siguen son mexicanas o mexicanos, a todos los cantantes o artistas. Entonces creo que en vez de sentir un halago, pues se sintieron ofendidas o nos sentimos ofendidas y pues no causó como esa gracia o ese chiste que él pensó, sino más bien causó molestia, y hasta el sol de hoy no he visto que él venga a México. Así es. Tú recuerdas un personaje y lo recuerdas por eso. Y este también es un ejemplo. Aún estamos siendo extremos. Aún en la comunicación masiva existe un feedback, existe una retroalimentación. Imagínense si eso lo hubiera dicho en un concierto o lo hubiera dicho en vivo, ¿no? Hubiera tenido que salir con seguridad, lo hubieran abucheado, hubiera generado reacciones. ¿Por qué es relevante todo esto? Porque debemos ser cuidadosos en la elección de nuestras palabras, en el contexto, en donde a veces hay contextos muy frágiles en nuestra organización, en donde no es conveniente hacer ciertos anuncios o tenemos que ser muy cuidadosos
del momento y del tratamiento que le damos al mensaje. Porque lo que puede ser muy inocente se puede convertir en un conflicto. Incluso nos ha pasado a nosotros una situación en lo personal mal planteada en un momento equivocado o en un tono equivocado puede generar respuestas desastrosas. Adelante, Marcelo. Sí, en los axiomas de la comunicación, bueno, no sé si fue un tema muy conocido, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención un comercial que hicieron, no estoy seguro si es Lomecan, en donde decía para las niñas bien. Y de repente mostraban un estereotipo para quien hizo el comercial de niñas bien. Pasan unos quizás meses y de repente aparece niñas bien, pero como más incluyente, más las niñas que andan en patinetas, en patines, de otro nivel socioeconómico también. Y pues no sé, yo creo que algo como eso les habrá pasado, o sea, niñas bien, pero bajo la mirada de quién. O sea, yo creo que sí les pegó mucho, que hicieron como que una integración del concepto de niñas bien. Niñas bien no nada más era lo que mostraban en ese momento, sino que niñas bien de repente incluyeron a todas, a todos los ámbitos que había en todos los sectores. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Marcelo, y hemos observado ejemplos tanto positivos, que reaccionan rápido, incluso aprovechan esa polémica y responden con un lenguaje relajado, ¿no? En ocasiones, nosotros como personas ante determinada situación, podemos responder de una manera relajada, eludiendo el conflicto y buscando el lado amable, y las organizaciones también. Y en algunos casos las organizaciones se tardan en responder y en algunos casos tienen esa virtud de que sus directivos o sus asesores de comunicación o relaciones públicas tienen la inteligencia y a veces también el tino de responder de forma eficaz y aprovechar esta polémica o este escándalo en beneficio para decir rectificamos o para aprovechar esa notoriedad o esa viralidad de la campaña. Hay postulados que dicen que lo importante es que hablen de ti, que hablen bien o mal, y hay algunos casos muy extremos. Un caso conocido es el tema en comunicación política, el caso de Samuel García, el hoy gobernador de Nuevo León, que dicen que en ocasiones a propósito se equivocaba o a propósito hacía el ridículo. Yo creo que no se esforzaba mucho y esto lo llevó a conectar con un sector del electorado que ante el hartazgo de los acartonados de siempre y de los corruptos, ineficientes de siempre, eso fue parte también de su comunicación, decir, ellos son esto y yo soy diferente, yo represento lo nuevo. Fue también un acierto en comunicación política. Sea cierto o no, fue un acierto en el manejo de la comunicación, porque la comunicación es percepción y él creó la percepción de que eso era verdad, sea cierto o no, insisto. Entonces, en este caso, bueno, este personaje aprovechaba el fosfo, una serie de cosas para adquirir una gran notoriedad, para continuar como si nada lo afectara y bueno, parte del resultado de esa exposición y de esa gatopardismo, dicen que los gatos siempre caen de pie, de esta capacidad de acomodarse que algunas empresas o personajes tienen, es sacarle provecho incluso a los errores o a las cuestiones que, hablando, como Marcelo nos decía, de campañas, de spots, de comunicación, son a veces desafortunadas, pero tienen el tino de darle la vuelta. Y esto es un tema que veremos en la cuarta sesión, la comunicación externa, qué es lo que nuestra organización le dice a nuestros consumidores y al público o a la sociedad en general, porque también hay distintos públicos. Un público son nuestros clientes, nuestros potenciales clientes, la gente que nunca nos comprará, pero que es bueno que sepa que existamos y con la cual hay que tener buenas relaciones públicas. De eso abundaremos en la cuarta sesión. Entonces,
Es muy importante esto que he mencionado. Ahora, vamos, y cuando hablamos de la comunicación bidireccional, siempre hay una respuesta. A veces, inclusive se lleva días, semanas o meses. Antes de pasar al cuarto axioma, les hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les han reclamado a nivel de relaciones personales o también laborales por algo que sucedió hace meses o algo que pasó hace años? Keila, Cecilia, Lisbeth, Carolina, Jessica. Sí, es absurdo, ¿no? Es que tú hace 5, bueno, no nos dicen hace 5 años, es que tú me dijiste, tú ya ni te acuerdas, a veces eso ya pasó hace 1 año, 2 o 5. El punto es que siempre hay un feedback y siempre hay una respuesta. A veces equivocada, a veces malinterpretada, a veces habla de una necesidad de trabajar en la relación o en la persona, o de puntualizar claramente, a ver, ya me disculpé, ya pagué el precio por esa mala comunicación o esa mala decisión. Bueno, nos la van a seguir recordando. Hashtag, ahí no es. Bueno, continuamos. Comunicación digital y analógica. Esta es una metáfora, es decir, no hay que tomarlo al pie de la letra. Cuando se nos habla, según algunos autores, de una comunicación digital o análoga, es una metáfora en donde se refiere que una parte del mensaje es el contenido, es las palabras que utilizamos, y otra muy importante es el tono, los gestos, la distancia, la posición, la velocidad, la actitud, el contexto, muchas otras cosas. Entendiendo como análogo el mero mensaje, neutro, las palabras que elegimos de buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes. Mensaje expresado en un tono. Si yo les digo, buenos días, encantado de estar con ustedes, qué bueno, cómo han estado, es decir, le estoy dando otro tono, otra velocidad, otra energía, otra actitud. Eso, según algunos autores o según estos autores, es lo digital, es decir, en algunos otros enfoques diríamos que es el paralenguaje o es la metacomunicación, es decir, lo que comunica más allá del propio mensaje, comunicación no verbal, tono, etc. Entonces, debemos estar muy conscientes, incluso para que en ocasiones nuestros mensajes puedan ser neutros. Elegir las palabras precisas, adecuadas, que siempre podrían ser motivo de una interpretación errónea, pero siempre tenemos el recurso de, a ver, lo que escribí, lo que dice el correo, lo que dice el WhatsApp, lo que dice el oficio, es esto. Se solicita que hagan esto, es sin ninguna animosidad, aunque otro lo tome así. Pero es muy importante, insisto, a veces para ser muy mesurados o a veces porque le tenemos que dar en cierto contexto. Imagínense una felicitación fría a una felicitación cálida. Inclusive, una felicitación fría y desabrida podría ser considerada incluso como un agravio. No, mejor no me felicites, mejor no me reconozcas, ¿no? Si es en cierto tono. ¿Comentarios o seguimos al siguiente y último? A ver, ¿vi alguien levantó la mano? No. No, se estaba peinando. El quinto axioma, simetría y ¿quién nos ayuda a leer? Complementariedad en las interacciones. Yo sí gusta. Simetría y complementariedad en las interacciones. Establece que hay que tener en cuenta que puede haber relaciones de simetría o complementariedad en las relaciones comunicativas. ¿A qué se referirá esto? Dicen que se ocupan dos para bailar un tango, algo así dice una frase, o que se necesitan dos personas para bailar. Cuando alguien no sabe bailar y pisa al otro, bueno, se complica. Cuando alguien tiene dos pies izquierdos, se complica. Pero si hablamos que la comunicación es poner en común, y hablamos que una persona responde, ¿quién de ustedes tiene mascotas? ¿Hablan con sus mascotas? Confiésenlo. ¿Les contestan sus mascotas?
O sea, vaya, no en el lenguaje humano, pero contestan, si les acarician, contestan, si las regañan y dicen, no, eso no, bájate de ahí. Hay complementariedad, hay simetría, hay un ritmo, ¿no? A veces entre las personas generalmente también existe. Emitimos sigamos con este ejemplo de las mascotas, les decimos, bájate de ahí, conocen bien nuestro tono porque han pasado meses y pasan horas del día observándonos, conocen nuestros tonos, nuestro lenguaje no verbal, vaya, hasta con una mirada podríamos hacerlo. Y a su vez aprendemos a saber si tienen hambre, si quieren que los apapachemos, si quieren salir, si quieren ir al baño, etc. Bueno, pongo este ejemplo porque ese es un claro ejemplo de la simetría y de la complementariedad en una comunicación que deberíamos buscar en una comunicación. A veces pensamos, y ya lo hemos dicho, que la comunicación es emitir un mensaje, mandar un correo, dar una instrucción y se acabó. Tenemos que dar un seguimiento y es como una danza en donde, imagínense, si con dos integrantes de un proceso de comunicación, imagínense con un entramado. ¿Cuántas personas hay en su organización? A ver, cada uno de ustedes que me conteste. 5, 10, 20, 30. ¿Quién me contesta cuántas personas hay en su organización? ¿Sí me están escuchando? A ver, pónganme en el chat cuántas personas hay en su organización. Pues es una especie de orquesta. Imagínense que estas personas están hablando a un ritmo diferente, que una jala por su lado, que los platillos entran en un momento, los tambores entran en otro momento, entonces llega, o podemos crear una sinfonía, o podemos crear una serie de ruidos que sean desagradables al oído. Estoy empleando una metáfora. Lo mismo, si nuestra comunicación es armónica, es complementaria con los demás, pues las cosas irán fluyendo. El resultado del propósito de la organización, que es generar un producto o servicio o una serie de productos o servicios y tener un buen clima al interior, va a incidir de la calidad de nuestra comunicación. Y ese es el quinto axioma. ¿Tienen hambre? ¿No tienen hambre? ¿Están cansados? ¿Hacemos un receso? Son 11:36. ¿Seguimos con el otro tema y hacemos un receso en 20 minutos, media hora, o hacemos el receso a partir de ahora? 10:39. Son 10:39, maestro. Bueno, yo tengo 10:37. Es que como el sonido y la luz tardan en viajar, es broma. Se nos dijo 11:39. Tiene razón. Ok. Bueno, ya 10:37. Sí, perdón, fue un lapsus. Entonces, ¿quieren hacer su receso ahora o seguimos con el siguiente tema y lo hacemos en unos 20 minutos o media hora? Hay que seguir, pienso yo. Sí, yo también pienso que podemos seguir a las 11. A las 11. A las 11 mejor, que sea el receso. Ok, le recuerdo, Marta, que hay que activar nuestra cámara, que es uno de los requisitos que nos piden para que nuestra asistencia sea válida. Gracias. Y Luz Anel, por favor. Bueno, continuamos. El siguiente, ¿alguna pregunta sobre este tema? ¿Duda, comentario, anécdota? No. Continuamos. El tema de la inteligencia emocional que se ha puesto tan de moda. ¿Qué será la inteligencia emocional? ¿O por qué será? Son dos preguntas. ¿Y por qué será importante para las organizaciones? ¿Yo puedo hablar? Adelante, Carolina. Bueno, pienso que la inteligencia emocional es ese estado de conciencia al que llegamos las personas, en donde, por dar un ejemplo, no nos afectan las percepciones o los pensamientos de los demás. Inteligencia emocional, un ejemplo que alguien, como lo decíamos en el ejemplo hace rato, supongamos que vamos al súper y la cajera te grita, ¿no? Y que en vez de gritarle tú también o de ponerte a pelear, tu nivel de inteligencia emocional te diga, bueno, ella tuvo un mal día,
y en vez de regresarle con lo mismo, mejor continúo, ¿no? Con la situación, o al contrario, le doy buenas vibras a ella. O sea, tu inteligencia emocional es el tener tu equilibrio emocional, valga la redundancia, de tus acciones, sin que te afecte lo que suceda a tu alrededor, al 100% al menos. Ok, muchas gracias, Carolina. Adelante, Keila, y después Lisbeth. Bueno, yo considero que la inteligencia emocional es mantenerte ecuánime ante las situaciones para que tú puedas tomar una decisión no basada en las emociones y pueda ser realmente eficaz, directa esa decisión, ¿no? O sea, que no sea basada en emociones, vaya la redundancia. Ok. ¿Y si alguien te agrede, serías ecuánime? Pues es que eso es igual el trabajarlo, ¿no? El ser inteligente emocional es trabajarlo diario. Obviamente te vas a enojar, pero no es tan, o sea, tener el control también de tus emociones. No pasar ese límite de agresión tal vez, sino que sí, obviamente te vas a enojar, pero pues no pasa ese límite. Ahorita abundaremos en ese, ¿no? en ese tema. A veces quizá la respuesta adecuada sea enojarnos o indignarnos, de acuerdo al tipo de ofensa, pero ahorita abundaremos más en ese tema. Gracias, Keila. Adelante, Lisbeth. Yo quiero compartirles algo al respecto. Yo hace poco, como aproximadamente 2 meses, inicié a manejar acá en Cancún. Entonces, obviamente que cuando uno va iniciando a manejar, pues luego uno es medio lento y no falta el conductor estresado que te comienza a gritar cosas. En un inicio recuerdo que me pitaban o así y yo me estresaba así, me enojaba y pues eso me afectaba más y razoné y dije, no, esto me va a ocasionar algún accidente. Entonces lo que ahora hago, cuando eso pasa en mi mente digo, ay, es la única herramienta de comunicación que él tiene, no se puede comunicar de otra manera y sigo manejando tranquila y me ha ayudado mucho. Así es. Hay un meme que los protocolos me impedirían replicarlo, pero hay un meme que dice que el universo te llene de bendiciones, etcétera, etcétera. Como tip simpático, podrías imprimir una nota ahí en tu medallón, que es el vidrio que está atrás, así le dicen, y que dice, traigo sopa, por eso voy lento, o traigo pozole, y a lo mejor tendrías más empatía por las personas, ¿no? En efecto, es un tema también de cómo nos tomamos las cosas. Y la comunicación, la inteligencia emocional, en resumen, ahorita vamos a ver alguna definición que tenemos por ahí, pero es la capacidad de entender nuestras emociones, de reconocer nuestras emociones, de gestionarlas adecuadamente y a su vez de entender las emociones de los demás. Recapitulo y resumo. Entenderlas. ¿Cuántas veces no las entendemos? Y a veces estamos molestos, o parece que estamos molestos o estamos agresivos, cuando en realidad nos sentimos inseguros o nos sentimos tristes. ¿Les suena familiar? Porque a veces reaccionamos desde el estrés ante el miedo. Y hay una historia que dice respecto a las emociones, espero contarla de forma adecuada, que dicen que en alguna ocasión la tristeza y el enojo se fueron a bañar al río. Y de repente la tristeza salió, pero no encontró su ropa, y la ropa que encontró fue la de enojo, y se vistió de enojo. Y entonces se fue. Y a la hora que salió tristeza, no vio su ropa más que al revés. A la hora que salió enojo, no vio su ropa, estuvo busque y busque, encontró la de tristeza y se puso la de tristeza. ¿Qué significa la historia? Que a veces una emoción aparenta ser otra. En muchas ocasiones el enojo se convierte en tristeza. ¿A cuántos de ustedes y a cuántas de ustedes otras personas los han decepcionado, en lo personal o en lo laboral? Y a veces la reacción, a veces de doble, ¿no? A veces la reacción ya ni es de enojo,
es de una profunda tristeza, de una profunda decepción. Y a veces, cuando estamos tristes o estamos preocupados, nuestra reacción es agresiva, ¿no? O lo que se ve es cierta agresividad de cuando alguien nos cuenta, oye, pero es que le hubieras dicho, y parece que estamos enojados y a veces nos enojamos con la persona que es víctima de algo y nos está comentando, cuando en realidad no estamos enojados con ella, sino estamos enojados, uno, porque lo permitió esa persona, o estamos enojados por las personas que le dañaron, o le ofendieron, o le lastimaron. Entonces, creo que se entiende el ejemplo de que muchas veces una emoción se hace pasar o aparentemente es otra. Por eso es muy importante entender, aprender a conocernos y reconocer esas emociones. Y todas las emociones, ya lo veremos, tienen una función. En ocasiones escuchamos, ¿ustedes piensan que hay emociones positivas o negativas? ¿Quién piensa que sí? Carolina piensa que sí. Luz también. Keila dice que sí. ¿Qué opinan los demás? Gustavo, Ceci, casi todos. Bueno, reflexionemos sobre el hecho, lo negativo es estacionarnos en una emoción, desde mi punto de vista, inclusive en la alegría. Ya lo he mencionado, sería hasta desgastante estar siempre alegre, ¿no? Y síntoma de una psicopatía, creo que es el término correcto, es decir, de un problema. Coincido con la afirmación de algunos que dicen que no hay emociones positivas ni negativas, sino a veces lo negativo es la gestión. ¿Es malo o es negativo sentirse triste o sentirse enojado? Imaginemos que vamos en el transporte público y alguien se nos trata de acercar indebidamente. ¿Será negativo el enojo? ¿O será necesario y cumplirá una función de decir, oye, ¿qué te pasa? No te me acerques? Entonces no es tan negativo. ¿Será negativo el ponerle el alto a un colaborador en términos de que no sea puntual, de que no realice sus actividades de forma adecuada? ¿Será positivo o negativo cierto enojo? Decirle, oye, te he dicho en repetidas ocasiones tal, ya sea una llamada de atención privada o pública, apercibimiento, es decir, hay ciertos niveles. Quienes están relacionados con los recursos humanos saben que hay distintos niveles de llamarle la atención a alguien. Digo todo esto porque desde mi punto de vista no hay emociones positivas o negativas, todas tienen su función. El enojo tiene su función. Hay cosas que deberían, y es justificado que detonen nuestra ira. El maltrato a los menores, el maltrato animal, la trata de personas, es decir, hay muchas cosas que deberían provocarnos ira. ¿Cómo la gestionamos o cómo la enfocamos? Bueno, eso es lo que sí podría tener resultados positivos o negativos. Pero estar tristes o estar enojados, más que ser negativo, tiene su función. Y a veces necesitamos sacar ese enojo. Necesitamos sentirnos tristes un rato o un tiempo para después recuperarnos, sacar esa tristeza o sacar ese enojo y volver al equilibrio. Las lágrimas, el llorar también tiene una función. ¿Qué opinan de esto? ¿Les suena razonable? Sí. Bueno, vamos a ver, seguramente por aquí tenemos alguna definición de la inteligencia emocional. Bueno, y aquí tenemos esta imagen porque en ocasiones se piensa que hay una dicotomía y que hay un debate y que hay un conflicto. Inclusive hay unas tiras cómicas muy simpáticas en donde el cerebro dice una cosa y la cabeza dice otra, ¿no? Uno de ellos, el más común, no lo llames o no la llames, dice el cerebro, ¿no? Y el corazón está intentando hacerlo y el cerebro le está diciendo que no. Y bueno, esto ha generado una serie, hay sin fin de tiras cómicas o de viñetas o de memes o de ilustraciones que nos hablan y que históricamente nos hablan de que a veces el corazón y el cerebro están
en pugna. Hoy sabemos que las emociones no se generan aquí y que esta es una metáfora, que los sentimientos están aquí, que si bien es cierto tenemos otra especie de cerebro en el sistema digestivo y que tenemos neuronas en el sistema digestivo y que nuestro sistema nervioso tiene ahí una especie de segundo cerebro, aparte de que hay ciertas manifestaciones fisiológicas de las emociones, como las mariposas en el estómago, o como el nudo en el estómago, o como la gente que de repente tiene impresiones, y esto es muy de los americanos, que les encanta y que a veces es hasta desagradable, en sus películas les encanta sacar gente vomitando cuando tienen una emoción fuerte. Entonces, hablo de todo esto porque históricamente se establece una pugna entre mente y corazón cuando sabemos que las emociones se generan en el cerebro. ¿A qué alude esta metáfora, desde mi punto de vista? Al hecho de que una cosa son los impulsos y otra cosa son las decisiones basadas en el razonamiento. Hay una frase que dice que no hay que tomar decisiones permanentes basados en una emoción temporal. ¿Cuántas personas no se divorcian o son infieles? ¿O cuántos negocios no se frustran? ¿O cuántas renuncias no se ejecutan al interior de una organización por una decisión impulsiva? Por el deseo de dañar, el deseo de irse de ahí, el deseo de desquitarse. Cuando si ese enojo se procesa en alguien, es decir, a ver, ¿qué es lo que me enoja? ¿Y cuántas veces hemos estado enojados sin mucha razón, ¿no? Sin detectar claramente qué es lo que nos molesta? Y cómo somos a veces, y eso es inteligencia emocional, capaz de entender, de procesarlo, y junto con la inteligencia social e inteligencia verbal o inteligencia comunicacional, expresarlo de la forma adecuada. Eso no es otra cosa que gestionarlo. Entonces, aprendo a conocer y a reconocer mis emociones y las gestiono adecuadamente. ¿Cuántos de ustedes se han peleado con personas que no tienen la culpa ni velan el entierro de algo? ¿Y cuántas personas no se han enojado con ustedes y ustedes ni en cuenta? Porque se les cerraron en el semáforo, porque vienen enojados o peleados desde su casa, etc. Entonces, he ahí otro claro ejemplo de una adecuada o inadecuada gestión emocional. Hay otro principio que dice que debemos expresar esas emociones con la persona adecuada, en el momento adecuado y con la intensidad adecuada. Persona, momento e intensidad. Y hace tiempo reflexionaba sobre uno más que se me ocurrió, a ver si me acuerdo. Persona, momento y tamaño, ¿qué dije? Intensidad. Intensidad. ¿Le suena? A veces debemos ser muy intensos en algo, ¿no? Si alguien se quiere meter a nuestra casa, si alguien está queriéndose robar a un menor, si alguien le está haciendo daño a un animalito, pues entonces nuestra respuesta, sin ser agresiva o caer en un delito de dañar a alguien o de golpear a alguien, y sin ser groseros, a veces tenemos que ser, y hablo de intensidad por firmeza, en el tono, de por favor, ¿qué estás haciendo? Tal, o detente, en fin, ¿no? A esto me refiero por intensidad. Si se sale de control, se convierte en ira, y la ira puede ser destructiva. Hay quienes dicen que no hacen falta más que 5 segundos para estar en el infierno. ¿A qué se refiere esto? Muchas de las notas rojas que vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, son por 5 segundos de ira, ¿sí o no? Personas que llegan y no dimensionan el enojo, no lo gestionan, porque no lo expresaron en su momento, porque llegan hasta que se les colma el plato, como quien dice. No es otra cosa que gestión emocional. ¿Saben de casos en donde las personas salen casi a golpes en una organización?
o en una relación personal, sí. Como diría el meme del chico de color francés, inteligencia emocional, ¿no? Porque a veces no sabemos gestionar y expresar con la persona adecuada en el momento y en la intensidad. El día de ayer estaba yo terminando los informes y algunas cosas que me pidieron sobre la sesión pasada. Bueno, subí incluso ya tarde el video de nuestra primera sesión. Hoy lo haré más rápido, como les decía, el mismo día de hoy, y de repente prendí la televisión mientras ya estaba aquí en mi espacio de trabajo, en mi escritorio, en mi pequeño estudio de grabación que he armado. Tengo otro en otra habitación. Ya estaba recogiendo cosas y tal, y bueno, mientras tomaba té o algo, veía la televisión, y uno de los programas que me gustan es acerca de estos remodeladores de casas que compran casas y las remodelan, ¿no? Y las dejan muy bonitas, ¿no? Luego de estar muy descuidadas. Y hay hay varios programas muy famosos. Uno de ellos es de una pareja, ambos apuestos, jóvenes que tienen 1 o 2 hijos, pero que se acaban de divorciar, pero siguen con el programa, ¿no? Inclusive hacen mención como pareja, no funcionamos, pero como socios sí, independientemente de que probablemente tienen un contrato firmado por 1 año o 2, o que la fórmula comercial a la cadena de televisión a ellos les funciona, es decir, bueno, no estamos juntos en lo personal, pero pues esto es un ingreso y es un compromiso y continuemos en buenos términos. Bueno, hay una escena en donde ella, la chica, le dice, ya están divorciados, que quiere hablar con él. Entonces, esto no sé a qué ustedes les detona, pero creo que a los hombres nos detona cosas diferentes que a las mujeres cuando nos dicen, quiero hablar, quiero decirte algo, y nos quedamos así como, dímelo ahora, ¿no? Yo creo que a todos, tanto hombres como mujeres, porque empezamos a decir, bueno, ¿qué es? Nos pone a la defensiva o nos pone en una situación de tensión. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿O piensan igual que yo? No. Bueno, entonces le dice, sí, pero no ahora. Entonces le dice, bueno, dímelo ahora. Dice, bueno, está bien, ok. Digo, estaban al aire, ¿no? Y parte del show, de los programas de televisión, de todos los programas de televisión, es drama. Tiene que haber conflicto. Si todo fuera felicidad, sería aburrido. Lo cual me lleva también a la reflexión que nuestra escuela emocional es el drama y el conflicto que hemos visto en televisión. Quienes tienen cierta edad, parte de nuestra educación fue la televisión. Hoy son los teléfonos, los videojuegos y las redes sociales de las nuevas generaciones. Y lo que vemos es conflicto y drama, porque eso vende. La felicidad nos acabaría empalagando. Imagínense un programa de televisión en donde todos fueran felices y comieran perdices, como dice la frase, pues, estaría padre, pero después de los 10 minutos así como que tal. Creo que Ceci quiere hablar algo. Y quería comentar que aparte de aburrido y demás, creo que no es real, porque la vida así es, ¿no? Es una montaña rusa. Entonces, si tú estás viendo un programa o algo pues que no es real, ya para todo caso mejor ver algo de fantasía, ¿no? Sí. O sea, no te conecta en realidad si no hay este sub y baja de emociones. Así es. Y bueno, no quiero que se me vaya el ejemplo, pero es, y recuérdenme si se me va, porque no les he acabado de relatar esa escena, pero lamentablemente nuestra escuela emocional han sido, en el caso de los que tenemos cierta edad, y creo que es general, también es válido para quienes son más jóvenes, ¿cuál es nuestra escuela emocional en las relaciones personales o en las relaciones de pareja? Las películas y las novelas. ¿Y cuál es el cliché en ambas? Uno quiere, el otro quiere, de repente hay conflictos, se mete alguien, la suegra, las hermanas, un tercero en discordia, un hombre o una mujer que le interesa a la otra persona, hay conflicto y luego uno quiere al otro, pero el otro no, el otro está de digno y ruégame. Y luego es al revés, y luego ruégame tú. Y luego sí nos queremos y luego no nos queremos, encuentros y desencuentros, dramas, conflictos, intrigas. Y
la gran mayoría de las personas, cuando no tienen una madurez emocional o no llegan a la mayoría de edad emocional, piensan o pensamos que las relaciones son conflicto. Tiene razón Cecilia, el conflicto es inherente a nuestras vidas. La gestión o la intensidad del conflicto es lo diferente. A veces pensamos que el amor debe doler y el amor no debe doler, porque así lo hemos aprendido por nuestros padres que eran muy exigentes o nos agarraban a nalgadas, o porque vemos que en las series de televisión o en las novelas, nos gusten o no, pero en algún momento de nuestra vida las vimos porque le gustaban a nuestros padres, tías o abuelas y quedábamos al cuidado de ellas o no. Entonces esta es la escuela emocional. Y en las películas de Hollywood es lo mismo. Uno quiere al otro, el otro sí, después no, drama, conflicto, me desquito, te desquitas. Inclusive el romanticismo es exacerbado. Las escenas románticas son escritas por varios guionistas, el tono, la luz, los violines, la mirada, el tono de la voz. Entonces, esto genera una escuela emocional que nos deforma más que formarnos emocionalmente. ¿A qué viene a cuento todo esto? Que una persona con inteligencia emocional en lo personal y en lo organizacional va a poder reaccionar con la persona en el momento adecuado o no, de cierta forma. Todos hemos enfrentado relaciones difíciles en lo laboral y hemos enfrentado personas que son muy difíciles, que son espinosas, que son como un cactus, que hay que tratarlas lejitos y con cuidado, porque es la naturaleza humana y porque no siempre tenemos la posibilidad de decidir quién está en las organizaciones, porque no somos los jefes de personal, porque hay ciertas actitudes que no justifican el cese de alguien y tenemos que lidiar. Y son cuestiones que tienen que ver con la inteligencia emocional, tanto de nosotros como fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional de los integrantes de nuestra organización. El ejemplo que les decía. La chica le dice que quiere hablar de algo, él se queda picado y molesto porque no le dice qué, finalmente hablan y lo que le quería decir, estaban divorciados, es que ella quería vender esa casa que los dos habían construido, imagínense, constructores y remodeladores de casas, tienen una casa muy bonita, pero a ella le traía recuerdos y le parecía muy grande, entonces le dijo, quiero vender la casa. El hombre se queda callado. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí, pero en este momento no puedo hablar. No le dijo si por sus emociones, porque estaba con otra persona, porque estaba manejando, estacionándose, porque iba a llegar a comprar algo de la construcción. Simplemente la otra persona lo entiende y lo asume, lo entiende, dice, ok, ¿cuántos de nosotros no hubiésemos reaccionado de forma diferente? ¿No? Y eso hubiese generado una discusión. No sé si ves el grado de madurez o que hayan estado en la televisión, incluso que se hubiesen puesto de acuerdo o que lo hubiesen gestionado adecuadamente. No puedo hablar de eso ahora. Cuelga el hombre, él entiende y en estas dinámicas de los programas dice, pues tiene razón, no es fácil para mí, representa recuerdos, pero pues, es su casa, decidimos que ella se quedará con ella y está en libertad de hacerlo. Y así se lo expresa. Va al otro día porque se le olvidaron algunas cosas de uno de sus hijos pequeños que lo llevaba al fútbol y ahí hablan y le dicen, oye, lo que quería decirte era que quiero vender la casa. Ah, bueno, ¿qué has pensado de lo que te dije? Y ya se lo había dicho, no, sí está bien, adelante. Dice, incluso voy a cambiarme cerca de donde ahora tú vives. Dice, pues genial, porque eso va a hacer que no tenga que manejar 40 minutos para ver a los niños y vamos a estar más cerca por si algo se ofrece en este tema de la convivencia de los hijos con su padre como con su madre. Pongo este ejemplo porque, bueno, es un claro ejemplo de cómo procesamos a veces el conflicto y elegimos el momento. Y cuántas personas, yo conozco muchas personas en el pasado que por tener problemas de pareja generaban un ambiente en la organización terrible. Y le estoy hablando que ese estado emocional incidía en 10 o 20 personas en su organización por el nivel, no quiero decir de toxicidad, pero de
emocionalidad de esa persona. Entonces, por eso es muy importante reconocer y gestionar nuestras emociones. He puesto ejemplos en lo personal porque difícilmente podemos dejar lo personal en la puerta de nuestra casa y ponernos otra ropa emocional cuando ingresamos a nuestro trabajo, sobre todo ahora en tiempos de home office. Entonces, otro tema, como le decía, es también entender las emociones de los otros. Y por esto no estoy hablando de justificar, ni estoy hablando de aceptar o de pasar por alto algunas conductas, decir, pues es que está así porque se está divorciando, o es que está así porque le acaban de robar su coche, o es que está así porque se inundó su casa, o es que está así porque es del norte, porque es del sur, o porque en Veracruz hablan así, o porque en Sinaloa hablan así. O sea, hay cosas que son entendibles, no es alusión personal, pero me refiero, no se trata de justificar. Una cosa es entender y otra cosa es justificar y otra cosa es tolerar situaciones que no se deben tolerar. Ya son las 11:05. ¿Les parece bien si si nos vamos al recreo? La vez pasada estuvimos 20 minutos, lo suficiente para que algunos de ustedes... Voy a detener la grabación.